Hoy vamos a hablar sobre emociones y liderazgo. Y esto que tiene que ver con las organizaciones y esto que tiene que ver con los resultados organizacionales. Y para introducir este tema, hoy me gustaría hablar sobre cómo estamos percibiendo nosotros actualmente las emociones. Las emociones, la inteligencia emocional, se percibe como una soft skill, como una habilidad deseable, pero que poco o nada tiene que ver con la productividad organizacional y con la rentabilidad del negocio, que poco o nada tiene que ver con la ejecución estratégica del negocio y nada más alejado de la realidad. Las emociones, como lo dice Mark Brackett, son data, son información valiosa que nos aportan herramientas fundamentales para poder tomar decisiones a nivel de equipos, a nivel de organización y a nivel de negocio. Y hoy vamos a hablar un poquito y a desmitificar este tema de las emociones y entender cómo las emociones apoyan los resultados de negocio, cómo las emociones están alineadas con un buen liderazgo, cómo las emociones aportan o inhiben la productividad organizacional y esto que tanto tiene que ver con los resultados que tienen las empresas. Y para empezar, ya que les he hecho como una pequeña introducción de lo que hemos creído en las organizaciones, que es la inteligencia emocional, algo deseable, una soft skill, pero que no está alineada con la estrategia de negocio, que poco o nada tiene que ver con productividad. Hemos asociado la inteligencia emocional como a ser simpáticos, como a poder o saber socializar. Hemos asociado la inteligencia emocional a saber controlar nuestras emociones o nuestros estados de ánimo para que no interfieran en nuestro trabajo. Y en realidad, cuando nosotros intentamos controlar nuestras emociones sin entender cómo realmente se gestionan a nivel organizacional, generamos algo que se conoce como represión emocional, que es muy dañina para la salud de cada uno de los miembros de la organización, pero además que también es muy dañina para la consecución estratégica, para la ejecución de la estrategia dentro de la empresa. Y de eso vamos a hablar hoy. Y en primer lugar, quiero que analicemos qué es liderazgo. ¿Qué es esto del liderazgo? El liderazgo en realidad es influencia, nada más y nada menos, como dice John Maxwell. El liderazgo tiene que ver con esa capacidad que tenemos para incidir, para influir en la vida de otras personas, en su manera de pensar, en su manera de actuar y encaminarlos hacia la consecución de un objetivo. El liderazgo, entonces, tiene que ver con esa influencia que yo tengo en otros. Pero la influencia no es algo que yo pueda comprar, la influencia no es algo que yo pueda exigir, la influencia es algo que se construye y se construye a través de la confianza. Podríamos decir que la influencia es un permiso que nos da nuestra gente para poder incidir en sus vidas, para poder incidir en sus pensamientos, para poder incidir en sus comportamientos. Y ese permiso nos los dan nuestros equipos cuando confían en nosotros. La confianza es el motor que lo mueve todo dentro de las organizaciones y esto afecta directamente la rentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque cuando las personas no confían, es muy básico, pero es así de simple, pero es real, desconfían. Eso genera sospecha. Y si las personas no se sienten confiadas en momentos de cambio, no aumentan su velocidad hacia la consecución de estos cambios. Todo lo contrario, lo que hacen es que se detienen porque hay sospecha, porque no se sienten seguros. Y esto hace que la consecución de nuevos procesos o la implementación de la estrategia de negocio se enlentezca, se vuelva más lenta y al volverse más lenta sabemos que el proceso se vuelve más costoso. Todos los procesos entre más largos pues son más costosos y esto afecta directamente la rentabilidad del negocio. Pero ¿cómo construir un liderazgo de influencia y un liderazgo basado en confianza? Es muy sencillo. Pensemos, ¿en qué tipo de personas confiamos nosotros? Confiamos en aquellas personas que sentimos que les importamos.
Yo no creo que aquí, de los que están presentes, alguien confíe en alguien que siente que no le importa. Para nosotros poder tener la confianza de nuestros equipos, es necesario mostrar interés por ellos, pero incluso va un poco más allá. Implica generar coherencia. Coherencia quiere decir que hay una alineación entre lo que pienso, siento y hago. Cuando las personas no perciben coherencia, entonces dejan de creer en su líder. Y si no creen en su líder, tampoco creerán en su mensaje. Y cuando se generan estos estados de desconfianza, entonces la ejecución de la organización, la ejecución de la estrategia se detiene. Las personas necesitan confiar para movilizarse en los entornos de cambio y sobre todo ahora que estamos en procesos de cambio permanentes, es necesario fortalecer la confianza. Pero la confianza viene más allá de imponer un cargo, la confianza viene más allá de dar instrucciones, la confianza viene más allá de hacer un seguimiento exhaustivo. La confianza se genera a partir de esa influencia que yo tengo y de la credibilidad. Y esa credibilidad se genera a partir de la coherencia. Bueno, Desnet, pero hoy vamos a hablar de liderazgo y emociones. ¿Eso qué tiene que ver? Muchísimo. Hay una creencia instaurada, bueno, trabajo con líderes permanentemente y hay una creencia que a mí me genera muchísimo ruido y es el tema de reconocer los errores, por ejemplo. Los líderes dicen, si reconozco mi error, entonces me puedo ver débil. Si demuestro mi emoción, me puedo ver débil. Y cuando los líderes tratan de ocultar sus errores para no mostrarse vulnerables, para no mostrarse débiles, lejos de eso, de lograr credibilidad, logran todo lo contrario, logran que la gente desconfíe, logre que la gente no genere sospecha. Y esto hace que se pierda la confianza. Y es por esto que el líder quiere ejercer un liderazgo, que quiere ejercer un liderazgo de influencia, le cuesta trabajo hacer que la gente lo siga, porque sencillamente la gente no cree en ellos. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros entendemos que expresar nuestro error, que mostrarnos vulnerables, nos ayuda a generar esta confianza y que esta confianza, lejos de ser algo solo deseable y bueno de trabajar en las organizaciones, es muy estratégico, entonces podemos empezar a trabajar más en nuestras propias emociones como líderes. Porque cuando un líder realmente no se muestra como es, cuando un líder realmente no expresa sus emociones, cuando un líder realmente no acepta el error, ¿qué está pasando detrás? Hay una emoción. Hay una emoción que le está impidiendo mostrarse como es y por lo tanto el líder pierde autenticidad. Nosotros como seres humanos tenemos un mecanismo que se llama, pues un mecanismo que nos permite a nosotros percibir si alguien, podemos confiar en alguien o no podemos confiar. Es un sistema biológico que lo activamos permanentemente. Cuando las personas no se muestran de manera genuina, cuando las personas no se muestran como son, cuando no aceptan sus errores, sentimos que no podemos confiar. Y miren lo que pasa aquí. Cuando las personas sienten que no pueden confiar, que se encuentran en ambientes de desconfianza, que se encuentran en ambientes inseguros, biológicamente activan su sistema de alarma. Es decir, nosotros, ¿cómo funcionan las emociones? Porque a veces decimos, no, es que las emociones son malas, hay que controlarlas, sin embargo, a partir de las emociones nosotros podemos entender los estados de ánimo de los equipos de trabajo para entender cómo tomar decisiones, en qué proyectos embarcarnos, cómo podemos hacer una evaluación de cuál es la predisposición para actuar que tenemos en un equipo de trabajo específico. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender por qué debemos trabajar en las emociones. En un primer lugar, como les decía, es importante que nosotros podamos como líderes reconocer nuestras propias emociones. Y les contaba de la confianza, que cuando hay ambientes de desconfianza, se genera un ambiente de alguna u otra manera tóxico para los equipos de trabajo, para el propio líder y para los equipos de trabajo. ¿Por qué?
Cuando hay estos ambientes donde yo siento no puedo expresar mis emociones, no puedo mostrarme quién soy, entonces mi cerebro entiende que estoy en peligro. Se activa el neocórtex y entonces el neocórtex manda una señal a nuestro sistema límbico y se empiezan a producir una serie de sustancias y de neurotransmisores. Se elevan los niveles de cortisol y los niveles de adrenalina y por eso hace que nuestro cuerpo experimente fisiológicamente una serie de cambios. Toda nuestra biología cambia. Entonces la sangre va a nuestro corazón, empieza a bombear mucho más rápido, el corazón empieza a bombear mucho más rápido para mandar sangre a nuestros músculos, por eso se tensan nuestros músculos y es por eso que las personas que viven tan estresadas tienen sus músculos tan tensos, porque el cuerpo está diciendo, necesito prepararme para la defensa o para la huida. En ese estado de supervivencia, el cerebro no puede trabajar en modo creativo. El cerebro entiende que hay dos maneras de trabajar, en modo supervivencia o en modo creativo. Cuando está en modo creativo, como dice su nombre, se está creando, se está regenerando. Cuando está en modo supervivencia, se está defendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si trabajamos con líderes incoherentes que nos generan sospecha, que nos generan desconfianza, que nos generan inseguridad, es decir, no nos sentimos seguros con ellos, vamos a sostener ese nivel de alerta, vamos a sostener ese nivel de supervivencia por mucho tiempo. Y esto tiene unas consecuencias catastróficas en la salud de las personas, en la estrategia de negocios y en la influencia que el líder ejerce sobre sus equipos. Sostener estos estados de toxicidad biológica, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando se alteran los niveles de estrés, se activan a través de la hormona del cortisol. Ustedes saben que el cortisol en bajas dosis es bueno porque nos ayuda, bueno, el cortisol es desinflamatorio y además el cortisol es analgésico. ¿Para qué? Para que si recibimos un golpe porque estamos en estado de defensa, no nos duela tanto. Pero cuando se sostienen los niveles de cortisol y de estrés por un tiempo determinado, se genera toxicidad y todo lo contrario, nos empezamos a inflamar. Entonces vienen todas las colitis, las gastritis, las gastroenteritis. Y esto hace que nuestra biología, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no estén preparados para el cambio, porque el cerebro de las personas dice, ahora no te vas a poner a inventar nada nuevo, ahorita tienes que centrarte en defenderte, ahorita tienes que centrar todos tus recursos y toda tu energía para defenderte, ahorita tienes que centrar todos tus pensamientos en protegerte porque estás en un ambiente inseguro, en un ambiente donde no hay confianza. Entonces, recapitulando, los líderes que son incoherentes, los líderes que no son auténticos, los líderes que tapan los errores. ¿Y por qué tapan los errores? Porque también hay problemas emocionales no resueltos. Un líder que cree que si muestra su error se va a ver como inadecuado, un líder que cree que si muestra su error se va a ver vulnerable, tiene un problema emocional no resuelto. Claramente, esa falta de gestión emocional afecta su influencia con el equipo y esto genera un ambiente de desconfianza. Ya lo habíamos dicho, ese ambiente de desconfianza hace que la gente no se mueva rápidamente hacia el cambio y hacia la ejecución estratégica, lo que genera un alto costo para la organización, impacta directamente los estados financieros, pero además genera otras consecuencias a nivel del bienestar de los colaboradores. Y esto solo estamos poniendo un ejemplo. Ahorita les voy a compartir algunos de los estudios que ha realizado el Instituto de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y algunos de los datos bien interesantes que se han podido generar que nos dan muchas luces de por qué es importante trabajar las emociones en el liderazgo, por qué los líderes que gestionan sus emociones desarrollan un carácter fuerte que genera una confianza fuerte. Entonces, un líder que sabe gestionar sus emociones
Un líder que puede gestionar lo que siente y va más allá y trasciende sus emociones, no simplemente las controla, porque esto es otra cosa que quiero hablar, y es que los líderes, como tenemos esa creencia muchas veces de que mostrarnos vulnerables es mostrarnos erróneos, que eso nos va a hacer débiles ante las personas, tratamos de tapar lo que somos, tratamos de tapar nuestro error, tratamos de no mostrar nuestras emociones y esto nos genera un estado de represión emocional. Y la represión emocional genera un coste energético altísimo a nivel biológico. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Para que yo esté en modo supervivencia, yo tengo que gastar biológicamente mucha energía. Imagínense la energía que yo tengo que gastar para que mi cuerpo bombee mucho más sangre y vaya esa sangre directamente a los músculos. Tiene un gasto energético altísimo para mi cuerpo, pero además genera un deterioro de mis células. Entonces, por eso encontramos líderes agotados y decimos, pero esta persona, ¿por qué vive tan cansada? Pero esta persona, ¿por qué vive tan agotada? Por supuesto, cuando estamos en modo defensa, estamos activando nuestra biología, haciendo un gasto energético gigante que después nos deja exhaustos. No hay tiempo para crear, no hay tiempo para el enfoque. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, esto es solo uno de los elementos. Pero incluso cuando los líderes no gestionan sus emociones, tienen problemas a nivel de las habilidades que deben desarrollar para ejercer un liderazgo de impacto. En mi trabajo que hago con los líderes, tanto en coaching grupal como en coaching individual, he podido evidenciar en más de 50 líderes con los que he trabajado en los últimos 2 años, que una de las habilidades que les cuesta es delegar. Y cuando entramos en la sesión de coaching a profundizar por qué les cuesta delegar, entramos y nos damos cuenta que esa incompetencia, por decirlo de alguna manera, de delegar, tiene que ver con un miedo. Y ese miedo es una emoción que no se ha resuelto y en algunos casos he encontrado en mis sesiones de coaching que viene desde la infancia. Y esto es muy interesante porque podría sonar extraño hablar de estas cosas en las empresas, pero es importantísimo. A veces encontramos líderes que están enojados, que estos líderes que llamamos enojones, que se irritan, esos son líderes que tienen problemas emocionales no resueltos y que lo que hacen es reaccionar a sus emociones. Cuando las personas reaccionan de esta manera, ¿qué entienden las personas? Estamos en un ambiente inseguro, estamos en un ambiente poco confiable, el cuerpo activa sus sistemas de alarma, entonces imagínense este entorno, todos están en modo supervivencia. ¿Y qué pasa? Que como no nos sabemos tampoco realmente de la gestión emocional, nos han enseñado que solo controlar, disimularla para que no se note, disimularla para que no atente mi desarrollo productivo y pasa todo lo contrario, me enferma. Y por eso hoy en las organizaciones hay índices tan elevados de estrés, de burnout y de todo este tipo de cosas que afectan nuestra productividad. Miren, con solo este ejemplo, delegar, hay una emoción, esa falta de delegar, viene una emoción detrás. Cuando nosotros solamente trabajamos con los líderes en darle técnicas para que aprenda a delegar, pero no trabajamos en la raíz, que es ese miedo profundo que hay detrás en esa emoción, pues no vamos a tener un cambio a largo plazo. Y esto es lo que sucede con los entrenamientos y con las cosas que se hacen a nivel superficial. Hay que ir a trabajar profundo con los líderes en sus emociones, porque al final esto pasa una factura mucho más alta que la inversión en el entrenamiento, la inversión en el coaching de este líder, y es una cuota altísima en la ejecución estratégica y rentabilidad del negocio. Hay algunos líderes que tienen problemas para cambiar, no se adaptan al cambio, les cuesta hacer cosas nuevas. Y cuando también he hecho esta investigación que he hecho por mi cuenta, en esas sesiones me he dado cuenta
que muchos de los miedos a cambiar y muchos de la resistencia al cambio tiene que ver con vergüenza. Tiene que ver con una emoción arraigada sobre no quiero que me perciban, me da vergüenza equivocarme, me da vergüenza que me vean como, bueno, y hay algunos con perfección, me da vergüenza preguntar, me da vergüenza cambiar y me da vergüenza arriesgarme. Y además eso se convierte en una amalgama de emociones, vergüenza, miedo, y luego ese miedo genera resistencia y así sucesivamente, por ponerles unos ejemplos. El desarrollo de equipos es otra habilidad que deberían tener los líderes. ¿Por qué cuesta tanto a los líderes hacer desarrollo de equipos? Me he encontrado cuando los líderes se abren verdaderamente que hay muchas inseguridades detrás. Hay inseguridad y creeríamos que esto no pasa hoy y creeríamos que esto no es posible en este siglo, que haya personas y que haya líderes que tengan miedo a perder sus puestos, que tengan miedo a que sus equipos los superen, y sí los hay. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay problemas emocionales no resueltos. Hay emociones que no se han resuelto y que vienen mucho tiempo trabajando y que vienen mucho tiempo incidiendo en ese líder, creando una gran inseguridad que le impide desarrollar a sus equipos de trabajo. ¿Y qué pasa? Ya lo sabemos, cuando una organización no desarrolla a sus equipos, pues tampoco puede crecer. Y esto también tiene un costo altísimo en la rentabilidad del negocio. ¿Y qué es lo que pasa con este tema de las emociones? Las emociones se acumulan, generan una memoria genética que hace que cada vez que nosotros interactuemos con el entorno, vayamos a esa memoria genética y generemos ese recuerdo para poder interactuar con el entorno. Entonces, si hay emociones que hemos sentido una y otra vez, emociones que hemos repasado una y otra vez y venimos repasando desde niños, porque muchas veces lo que ha pasado es que hemos repetido, hemos traído las emociones del pasado a vivir en nuestro presente y ahí está la reactividad, porque no hemos podido como líderes mirarnos hacia adentro, porque nadie nos ha enseñado, porque lo hemos visto como algo que no es necesario, que no tiene nada que ver con nuestra capacidad profesional y tiene que ver todo. Porque un líder que no ha resuelto sus problemas emocionales, un líder que no ha resuelto las emociones porque además las emociones vienen del pasado, son memorias las emociones automáticas, por supuesto, son memorias que vienen a mi presente. Y si yo no he resuelto esto, si tengo emociones desagradables permanentemente, si todo el tiempo estoy desconfiando, si todo el tiempo estoy reactivo, hay algo que debo resolver. Y, por supuesto, esto genera un ambiente de desconfianza que no apoya para nada la consecución de la estrategia, porque la gente algo que es muy importante y es que ninguna estrategia de negocio, ninguna funciona sin la aceptación de la gente. Si la gente no acepta la estrategia, no va a trabajar en ella. Y esto lo sabemos, que más del 80% de las estrategias de negocio fallan en la ejecución. ¿Pero por qué fallan en la ejecución? Porque la gente no acepta esa estrategia. Y como no acepta la estrategia, entonces no la sigue. Y esto hace que se generen todos estos vacíos, que hayan todos estos problemas financieros que poco, pues son como huecos financieros, digo yo, por donde se va el dinero y no nos hemos dado cuenta, porque nos cuesta mucho trabajo arrancar un proceso de estrategia, nos cuesta mucho trabajo diseñar una estrategia y al final esa estrategia no sale a la luz. Y como les decía, no tiene un fin exitoso. Más del 80%, según Harvard, falla en la ejecución. Y falla en la ejecución porque la gente no la sigue. ¿Y por qué no la sigue? Porque no la acepta. No hacemos lo que no aceptamos y no comprendemos. Y si no creemos en el líder, no creemos en su mensaje. Si no creemos en el líder, no creemos en la estrategia. Si no creemos en el líder, no nos vamos a mover hacia esa consecución. El seguimiento, ¿no? ¿Por qué los líderes nos cuesta hacer tanto seguimiento? ¿Por qué nos cuesta establecer prioridades?
porque somos supremamente reactivos, vivimos en la reacción. Como tenemos toda esta cantidad de emociones, estrés, ansiedad, ira, resentimiento, y no sabemos qué hacer con ellas, ¿qué pasa? Nos vamos a buscar dónde calmar y empezamos a hacer muchas cosas al tiempo. Y al hacer muchas cosas al tiempo, perdemos el enfoque, perdemos productividad y por supuesto dejamos de lado lo importante, porque lo que necesitamos es ocuparnos para poder llenar ese vacío que sentimos que emocionalmente no sabemos cómo procesar y cómo trabajar, porque además nadie nos lo ha enseñado. Esto requiere de mucho trabajo consciente. Por eso es mejor ser un líder. Es muchas veces, yo siempre lo he dicho, es más fácil estar enojado que estar triste. Tal vez hay muchos líderes que vienen con tristeza desde hace mucho tiempo y no lo han procesado. ¿Y cómo lo sacan al exterior? Como están en modo defensa, a través de la ira, a través de la rabia. Bien, es simplemente una manera de reaccionar. Porque como dice Mark Beckett, las emociones no se van, ellas van a alguna parte, van a tu corazón, van a tu sistema inmunológico, van a tu estómago, te enfermas, bajas los niveles de energía, que además son muy importantes para que puedas liderar. Un líder sin energía es un líder que no puede llevar a otros hacia el cambio. Y la mala gestión de nuestras emociones, el no prestar atención a nuestras emociones, el estar en modo supervivencia permanentemente y en modo reactivo disminuye nuestra energía porque biológicamente todas nuestras reservas energéticas están volcadas a la defensa, todas nuestras reservas energéticas están volcadas a la supervivencia. Y por supuesto, nuestro cuerpo siempre va a preferir la supervivencia que la creatividad, porque es lo que preserva a nuestra especie. Es así de sencillo. Las creencias son fundamentales dentro de este proceso, porque las creencias subconscientes son las que activan nuestros estados emocionales y a su vez generan toda esta torrencial biológico y fisiológico en nuestro cuerpo. Esto no debe ser un tema tabú, todo lo contrario, debe ser un tema que esté involucrado dentro de la estrategia de negocio, porque es el escenario que nos permite a nosotros poder generar un ambiente propicio de confianza para movilizarnos hacia la estrategia. Hay líderes que les cuesta mucho escuchar también, ¿no? Esta es una habilidad importantísima hoy en día, escuchar. ¿Y por qué no escuchan? Porque ellos, yo digo que tienen el síndrome del señor y la señora respuestas. Necesitan mostrarse ellos como la respuesta. Y esto hace que también genere desconfianza en los equipos de trabajo. Esa falta de escucha, ese querer solo yo sobresalir, el querer tener yo el control, también son temas emocionales no resueltos. Y tenemos que trabajar en estas creencias que tenemos. Las emociones restan en los negocios. Las emociones no sirven para trabajar en los negocios. Y es todo lo contrario. Las emociones son data y proveen información importante para tomar decisiones. Poseen información importante de nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo está la predisposición para un proyecto? Información importante de nuestros clientes, de nuestros pares, de nuestros stakeholders. Las emociones son el entenderlas y entender esa data y esa información nos ayuda muchísimo para elaborar una buena estrategia incluso de ventas. Esta otra creencia que les decía, que si reconozco mi error, puedo parecer débil. La gente renuncia por falta de compromiso. Realmente el compromiso es una decisión individual, ¿no? Y si las personas no confían, no se van a comprometer. Es necesario un ambiente de confianza y de lealtad para el compromiso. Y entonces volvemos, un líder que no gestiona sus emociones, que tiene problemas emocionales no resueltos, genera estos ambientes de confianza, la gente está en modo supervivencia y entonces no se lanza al cambio, a la creatividad. Nosotros, incluso para cambiar, necesitamos un ambiente neurobiológico que nos permita ir hacia ese cambio. Nuestro cuerpo no es solo un tema psicológico, es un tema biológico. Nuestro cuerpo, si se siente amenazado, va a primar salir del peligro antes que hacer otro tipo de cosas.
Y es por eso que es importante que nosotros podamos trabajar en esto. Quiero compartirles solamente 3 cosas que me parecieron muy importantes de un estudio que hizo la Universidad de Yale, el Instituto de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Y es que las personas que suprimen, esto es uno de los resultados, las personas que suprimen sus emociones no son tan sanas como las que la expresan. Las personas que no expresan sus emociones retienen sus emociones y esto hace que se enfermen. Problemas de salud, problemas crónicos de salud. Esto ya sabemos, afecta directamente en la productividad organizacional. Tiene que ver con altas tasas de ausentismo y por no mencionar otras cosas. ¿Y por qué las personas suprimen sus emociones? Porque hay líderes que no permiten expresar emociones también. Porque las personas solo expresan sus emociones cuando hay un ambiente de confianza, cuando hay un ambiente de credibilidad. Yo no voy a expresar lo que siento si siento que voy a ser amenazado por eso, si siento que voy a ser atacado por eso, si siento que me van a quitar el puesto por eso, pues prefiero y me quedo callado. Y lo que no sabemos es que incluso suprimir los sentimientos interfiere en la cognición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en este estado reactivo, nos cuesta aprender. Por lo que ya les decía, nuestra biología está enfocada en otras cosas. Una persona que se siente amenazada, que tiene unos altos niveles de estrés, no puede aprender. Se han hecho tomografías en los cerebros a nivel de educación y también a nivel corporativo para darse, bueno, en los estudios de los científicos que tienen aplicaciones educativas y corporativas, cómo funciona, cómo se encuentra un cerebro, cuál es la irrigación de un cerebro estresado, no puede aprender. Y si un cerebro estresado no puede aprender, no puede cambiar, no se puede adaptar al cambio, no puede gestionar efectivamente una estrategia de negocio. Y tercero que me pareció y que se los quiero compartir, es que la manera en que te sientes fue otro de los descubrimientos del Instituto de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, es que la manera en que te sientes afecta directamente la manera en que evalúas las cosas. La percepción que tienes de las cosas, y creo que eso no es un secreto para nadie, cambia. Tú evalúas las cosas de manera diferente. Es decir, que cualquier cambio que se presente, si nosotros estamos en ese estado reactivo y de supervivencia, lo podemos ver como negativo. Fácilmente lo podemos juzgar de una manera diferente si estamos en un entorno de confianza. Las emociones hay que expresarlas y dentro de la organización es importante expresar las emociones. La gente debe estar en ambientes seguros y sobre todo ahora que estamos pasando por momentos tan duros y tan difíciles, es importante que la gente pueda expresar lo que siente y no que acumule eso porque le da miedo, porque no puedo decir, porque mi jefe se va a molestar, porque me van a echar. Porque esto lo que va a generar es una cantidad de problemas enormes que quiero mencionarles solo algunos de los que he pensado. Poco se habla desde un fundamento neurocientífico, desde un fundamento biológico. Y por eso tenemos tantos problemas que se generan con las emociones. Ya ahora sí entendemos por qué los aumentos de estrés en las organizaciones. La gente está en modo alerta y la biología está diseñada para actuar. Nuestra biología está diseñada para defenderse. Y aquí solo les puse un ejemplo de lo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando la sangre va a nuestros músculos y se tensan, y por eso tú tocas los hombros de la gente y esos líderes que viven estresados tienen la sangre en sus músculos, literalmente. Y por eso es que las personas se agotan, este síndrome del burnout. La gente está agotada, no por el trabajo que está haciendo. Y esto es algo que no hemos entendido. El agotamiento no es hacer mucho de una cosa, es hacer cualquier cantidad de la cosa equivocada. La gente está agotada porque está sacando toda su energía para defenderse en ambientes tóxicos, en ambientes de poca confianza, en ambientes de desconfianza. Entonces, biológicamente, la gente se queda sin energía para poder asumir retos mayores. Problemas como baja ejecución de la estrategia, problemas como baja credibilidad, falta de alineación estratégica,
desmotivación, falta de entender las necesidades de nuestros clientes, ¿sí? Esto también trae consigo que perdamos nuestros niveles de empatía. Lentitud en las decisiones. Cuando desconfiamos nos volvemos más lentos, por supuesto, para tomar acción. Lentitud en los procesos, lentitud en las negociaciones, disminuye nuestra capacidad creativa. ¿Por qué? No es momento de ir a crear nada nuevo, es momento de defendernos. Mal manejo de las reuniones y de las agendas, malas evaluaciones de desempeño, ¿no? Líderes que no saben gestionar sus emociones, generan espacios de reactividad también, pero también es importante, y aquí no quiero que entremos a juzgar a los líderes, sino que como líderes asumamos nuestra responsabilidad, porque para eso somos líderes, para ayudar a otras personas a que se desarrollen y crezcan, pero para eso debo crecer yo primero. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Y por eso es tan importante que el líder trabaje primero en él, desarrolle primero su inteligencia emocional y a partir de esto ayude a desarrollar la inteligencia emocional de sus equipos de trabajo. Una organización que gestiona sus emociones es una organización que tiene ventaja competitiva. Un líder que se gestiona a sí mismo, que gestiona sus emociones, es un líder que genera credibilidad y confianza y esto genera un ambiente productivo, genera un ambiente y un entorno rentable para las organizaciones, un entorno rentable para los equipos de trabajo. ¿Cómo hacer esto? Me preguntaba Oquelini Umaña. ¿Cómo se hace esto? Puede ser un poco difícil. La gente va a decir, no, eso yo no lo puedo hacer en mi organización. Pero cosas tan sencillas, reuniones muy cortas donde podamos conversar con nuestros equipos y hacer una simple pregunta. ¿Cómo se sienten hoy? Nadie nos ha enseñado a contestar esa pregunta, porque tú dices, vas por la calle, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Eso es lo que contestamos inmediatamente, porque no nos han enseñado a ir adentro. Venga, ¿verdad? ¿Cómo me siento hoy? ¿En qué emoción estoy? ¿Estoy alegre? ¿Estoy optimista? ¿Estoy triste? ¿Estoy estresado? Yo hago una invitación a los líderes, hagan reuniones cortas y pregúntenles a sus equipos cómo se sienten hoy. Analicen esas respuestas. Luego sistematicen, es más, yo tengo como 5 pasos aquí para aconsejarles a las organizaciones que quieran implementar este tema de gestión emocional realmente de una manera seria. Sistematicen, porque eso es data. Y dense cuenta, y yo les diría, los invito a que hagan este reto, registren las emociones en las que se encuentre su gente, sistematícelo y vean cómo esto está afectando los resultados y se darán cuenta de cosas increíbles. Cuando los equipos de trabajo tienen una predisposición emocional de mayor bienestar, tienen unos resultados mucho más favorables que los que no. Y en el largo plazo sostienen los resultados, porque a veces creemos que la presión es la que ejerce resultados y sin embargo puede ejercer resultados al corto plazo, pero no son sostenibles en el largo plazo. Cuando tenemos esta sistematización nos damos cuenta de qué emociones debemos empezar a trabajar y generamos cambios y empezamos a medir y nos volvemos investigadores de las emociones de nuestra gente dentro de la organización. Y esto sí que traería un aporte gigante para las empresas, porque les permitiría evaluar cuáles son los estados emocionales que se deben crear en la empresa para que haya una predisposición hacia los proyectos, hacia la estrategia. Pero como les decía, vuelvo al liderazgo. Los líderes tienen una gran responsabilidad, trabajar en ellos mismos para realmente ser ejemplo. Aquí no es un tema solo de discurso. En liderazgo, un gramo de ejemplo es más importante que 1000 de consejos. Puedes aconsejar a tu equipo, puedes decirle de todo, pero si tú no eres coherente, si tú no gestionas tus emociones, si vives en estado permanente de reactividad y de alarma, el inconsciente de las personas, ojo, el inconsciente de las personas va a entender, este no es un ambiente para crear, este no es un ambiente seguro, este no es un ambiente confiable. Y cuando la gente no confía, desconfía y no se mueve. La velocidad baja, como lo dice Stephen M. R. Covey,
La confianza afecta dos focos claves de la rentabilidad organizacional, la velocidad y los costos. A menor confianza, menor velocidad de la gente de moverse hacia los procesos, entonces aumentan los costos. Las emociones no son algo deseable de trabajar en la organización, algo que deberíamos incluir dentro de los planes de entrenamiento y de formación y desarrollo. Las emociones son data y son clave para la estrategia organizacional.